Hoy vamos a hablar de la obra de piano más triste de la historia. Es una obra de piano que todo el mundo coincide que cuando la escuchas pues te produce nostalgia, melancolía, tristeza, una sensación enorme de desazón. Es esta pieza. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena de algo? Algunos la habréis reconocido de inmediato y habréis dicho, es la música de Minecraft. O al menos eso le ha pasado a muchas personas en los comentarios de la obra esta. La obra es la Gimnopédie número 1 de Erik Satie. Y empieza con una de las melodías más pretenciosas de la historia de la música. ¿De verdad? Y es que Satie era una de esas personas que dicen, no puedes entenderme. Mi obra trasciende el lenguaje y la razón. Me he dado cuenta de que vivimos en una sociedad. O el equivalente de la época, que era componer una pieza de 3 pentagramas que tienes que tocar 840 veces. Rollo que pone, tócala 840 veces, es el point. Y se requieren 18 horas y no sé cuántos pianistas para conseguirlo. Era edgy, era moderno, era Satie. Y yo creo que en esta obra, en la Gimnopédie número 1, la cagó. Un poco como Radiohead cuando hizo Creep, que luego han dicho, pues es una obra muy comercial, que no nos representa, nosotros hacemos música mucho más experimental. Pues si Satie supiera la cantidad de vídeos de mejores obras clásicas que incluyen su Gimnopédie número 1, es posible que no le hicieran nada de gracia, es posible que te dijera, vivimos en una sociedad. El título es Gimnopédie. ¿Y por qué? Pues porque Satie dijo, ¿sonata? No. ¿Concierto? No. ¿Fantasía? ¿Preludio? Tampoco. Voy a coger el nombre de unas antiguas danzas griegas que se cree que hacían en Esparta los soldados desnudos. ¿Por qué desnudos? Pues no lo sé. Pero pues bueno, pues dijo Satie, pues así es como yo creo que suena eso. Y claro, pues por ponerle un nombre tan esotérico, luego tú te encuentras que en los comentarios de YouTube de esta obra siempre la gente pone, la acabo de encontrar, llevaba buscando esta obra no sé cuánto tiempo, pero no sabía cómo se titulaba. Y lo que mola es que todo el mundo coincide en que es súper triste y ponen en plan, ella no está pensando en ti, vete a dormir. O esta que me gusta mucho de, te veo mañana, tío. Última vez que estuvo online hace 9 años. Dios, es todo súper dark. El comienzo no es tan dark. O sea, la obra empieza con sol mayor y re mayor. Eso no es muy dark. ¿Pero qué pasa? Que le metes séptimas mayores. Entonces sol, en vez de sonar así, suena así. Y re mayor, en vez de sonar así, suena así. Algo se rompió por dentro aquel día, mientras la miraba en aquel café. La lluvia cayendo fuera de la ventana. ¿Ves? Es que ya la séptima mayor ya tiene algo. Pero en realidad tú escuchas esto y podría ser una bossa nova, te quiero decir. ¿Podríamos hacer una bossa nova con esta canción? Quiero hacer una bossa nova con esta canción. Primero vamos a buscar una percusión así como de bossa nova que quede chula. Esto me mola. Ahora un contrabajo. Y hasta aquí mi interpretación de la Gimnopédie número 1 como una bossa nova. No es del todo funcional, pero no queda mal. Bueno, ya no me acuerdo por qué he hecho la bossa nova, pero lo que os decía era que los acordes de séptima mayor, pues estos, que no son tan dark, ¿vale? Es la parte menos dark. Empieza con la melodía esta súper pretenciosa de vivimos en una sociedad. Y claro, eso implica tantas cosas. Pero cuando se vuelve dark es aquí, cuando hace esto. Ahí es cuando ya empieza a desmadrarse todo hacia lo dark. Porque de pronto, pues estabas en acordes mayores, tal, te has movido a acordes menores y has hecho mi menor, re menor. Has modulado a lo bestia. A lo bestia en el sentido de que no lo has preparado. ¿Y cómo lo haces? Pues estás en mi menor y tocas el re menor. Y ya está. No tienes que explicarle nada a nadie. Porque vivimos en una sociedad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Vale? El point es que cuando tú empiezas a juntar acordes menores y ya está porque te da la gana, pues es todo muy dark. Y triste. Y oscuro.
Y entonces una melodía que antes era... de pronto empieza a ser mucho más oscura. No es tan luminoso como al principio. Es como que de pronto se ha venido abajo, ¿vale? Vamos a darle una interpretación esotérica a toda la obra. Y es como que pues había empezado un poco tristón y melancólico, pero bueno, pues no estaba mal. Pero ahora de pronto es que se ha venido abajo, es que ha pasado a estar todo mucho más triste. Y entonces aparece un acorde de séptima de dominante. El acorde del que hemos hablado tantas veces, que es como la mayor tensión. O como la tensión más... En fin, estoy intentando describir cosas. Es una tensión. Una tensión que te quiere llevar a casa, a un reposo. Y además no viene de cualquier manera, sino que justo antes ha sonado un re menor y de pronto el acorde se convierte en re mayor con la séptima. Es como que de pronto estás aquí... y de pronto hace... y entonces te da un poco de energía, de esperanza. Pero... este re mayor, en vez de resolver aquí, no, que sería lo lógico, te viene más abajo todavía, porque estás en el re menor, haces el re mayor y te vuelve a hacer otro re menor. Y te quedas como, vale, o sea que no íbamos a salir de esta, ¿verdad? Lo sabías desde el principio. Entonces es como que hace... y de pronto... pero vuelve. Y aquí vuelve a hacer esa misma dominante para que te vengas arriba y hace una cadencia rota. En vez de hacer así, hace tensión y cae aquí. Al sexto grado. Se llama cadencia rota porque te rompe el rollo. ¡No le cortes el rollo! Te rompe las expectativas. Y para mí este es justo el punto álgido de la pieza, porque está sonando la dominante por segunda vez e intenta con la mano derecha hacer el grito que sería ir a la tónica, como hacia arriba, además, como un salto, como un... lo voy a conseguir y no lo consigue. Se va a la mierda. Y aquí ya modula. Y vuelve a la tristeza, o sea, vuelve a la tristeza. Es como, iba a conseguir salir de la situación y pues no, se ha ido a la mierda. Y aquí es donde termina la primera vuelta de la pieza. La pieza son 2 vueltas. Y en cada vuelta la termina de una manera un poco distinta. En esta primera vuelta la termina con un acorde mayor. El único acorde mayor, sin séptimas y sin movidas, que hay en toda la pieza. El momento en el que dices, pues las cosas a lo mejor salen bien después de todo. Y entonces vuelve a empezar otra vez con el track. Vivimos en una sociedad. En fin. El caso es que vuelve a empezar la obra. Y si ya en la primera vuelta iba como de lo luminoso a lo dark y luego encima te ponía dominantes que parecía que iban a ir a un sitio happy y no, van a un sitio todavía más dark, pues ahora esta segunda vuelta ya es lo peor. Ya en plan ha perdido toda la esperanza, claramente. Puedes estar triste, pero al menos tener energía, aunque sea para llorar. Pero ya llega un punto en el que yo creo que no tenía ni energía para llorar y entonces hace la cadencia rota. Ese grito, pero ahora directamente se va a una especie de mi menor frigio y es como super dark. Llega un punto en el que literalmente al final da un fa con un mi y hace... en plan, me voy. A puta mierda la sociedad. O sea, le notas la desgana por vivir. Y luego te hace los acordes con los que acabó la primera vuelta. Re mayor y terminaba así, con un acorde mayor la primera vuelta y la segunda vuelta no. Te hace re menor. Y ya está. La vida es una mierda, nada merece la pena. ¿Cómo te quedas? Yo esto es lo que siento cuando escucho a Satie. Bueno, cuando escucho esta obra de Satie. Satie tiene muchas otras cosas raras. Además de la de Vexations, que son los 3 pentagramas que hay que tocar 840 veces durante 18 horas. Satie.
Se considera que Satie es uno de los creadores de la música de ambiente. Incluso creó obras que llamó específicamente música de mobiliario. En una carta Satie dice: queremos establecer una música que satisfaga las necesidades útiles. El arte no entra en esas necesidades. La música de mobiliario es como la luz, el calor y el confort de una habitación. Exijan música de mobiliario. Ni reuniones ni asambleas sin música de mobiliario. La música de la sala de espera, la música del ascensor. Bueno, yo creo que los ascensores ya no tienen música, ¿no? Eso es una cosa como del pasado. La música de aeropuertos, la música de fondo. Y él defendía esta música como una música, pues, que está de puta madre. Hay muchas obras que están a caballo entre ser música de fondo y música de figura. No sé cómo podemos llamar al opuesto de la música de fondo. Música con forma, con entidad. En las bandas sonoras muchas veces hay fragmentos de música que son claramente solo fondo, no dicen nada. Si yo miro así por una ventana, pues ok. Pero si miro con este ambiente de fondo, pues claro, la cosa cambia. Pero muchas veces en una banda sonora la música no, la música tiene que tener entidad y forma y ser protagonista. Y muchas veces está un poco a caballo. Lo mismo le pasa un poco al pop, que hay veces que se puede usar como banda sonora de nuestras vidas. Te lo puedes poner en el gimnasio, en la cocina, mientras conduces, y puedes hablar por encima. Y no pasa nada, porque hay veces que al no tener tanta complejidad, pues funciona como fondo, pero sí tiene la suficiente complejidad para funcionar como algo que tú puedes activamente escuchar. A las bandas sonoras les pasa un poco lo mismo, y algunas sinfonías de Haydn también. Al final el objetivo era que se las pusieran de fondo los nobles mientras estaban jugando a las cartas, con los músicos en una esquina. Y como ya os conté en el vídeo de Minecraft, eso es lo que hacen en Minecraft, poner música de fondo, que es tan de fondo que puede valer para cualquier situación. Puede valer para que suene mientras te atacan, mientras caminas en mitad de la oscuridad o mientras construyes. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo escucho música de mobiliario de Satie, y el tío, pues al no tener ordenadores y sintetizadores y cosas que pueden producir unos ambientes sonoros mucho más abstractos y etéreos, como lo que luego hizo Brian Eno, por ejemplo, en su música para aeropuertos, pues como que no es tan de fondo la música de Satie. Es como de fondo, pero no es tan de fondo. La verdadera música de fondo ha venido después. De todas formas, no está claro que las gimnopédies fueran música de fondo para Satie. Y también hay una cosa que es curiosa, que es que la música de fondo muchas veces se intenta hacer muy sencilla, para que no haya nada de información y no moleste. Por ejemplo, yo ahora he puesto música de lofi hip hop mientras hablo, y es una música que apenas tiene melodía, que tiene un beat bastante repetitivo, y eso es lo que me permite hablar sin que aparezca una melodía que moleste a mi voz. Y entonces no sepáis si escuchar a la melodía de la canción versus escucharme a mí. En cambio, ahora he puesto una canción que tiene mucha más información, una canción en la que de hecho hay un cantante que está cantando una melodía que está molestando con mi voz, y entonces es un poco más difícil entenderme. Molesta más y pega menos. Así que para escuchar música de fondo parece que tenga poca información es útil, pero hay veces que la música tiene tanta información que hay gente que la usa de música de fondo. Eso le pasa un poco al jazz e incluso a la bossa nova, cosas que mucha gente asocia a sala de espera y a ascensor, porque al final tienen tanta información en algunos casos que funcionan un poco como el ruido blanco. Esto es de lo que más información tiene. Tiene información completamente aleatoria en todo el espectro de frecuencias, pero pues no molesta tanto de fondo. Hay veces que demasiada información, algo muy recargado, algo muy barroco, termina siendo prácticamente una textura. Pero bueno, y me diréis, ¿y cuál es el point de todo esto? Pues yo hay una cosa que quiero que os quedéis con ella, que me parece fundamental. Y es que siempre que escuchéis la obra de Satie, la Gimnopédie número 1, es muy importante que cantéis por encima: vivimos en una sociedad. Yo creo que completa la canción, la lleva al next step, a donde Satie no pudo llegar. Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Vivimos en una sociedad. Oh, no. Oh, vaya.